11. En la sección de fraudes, el inspector Lowry cargó su minúscula máquina fotográfica y luego examinó los anuncios de saldos en los grandes almacenes que publicaban los periódicos de la mañana. Lowry sabía que sus enemigos predilectos, los que constituían lo que pudiéramos llamar la aristocracia de los ladrones, estarían leyendo esos mismos anuncios, así como los pronósticos del tiempo, y basando en ambos su estrategia del día. La palabra saldos era sinónimo de aglomeraciones, sobre todo si hacía buen tiempo, y las grandes y apretujadas masas de gente brindaban a los carteristas avispados campo propicio donde recoger buena cosecha. La clientela de Lowry consideraba idiotas a los ladrones vulgares. Cualquier imbécil era capaz de arrebatar un bolso de un tirón, pero era preciso ser un experto para extraer los objetos de valor que el bolso contenía o sacar la billetera del bolsillo trasero del pantalón de un hombre sin que lo notara su propietario. Los carteristas eran artistas de tradición y orgullosos de su oficio. Después de sacar el dinero que la billetera contenía, frecuentemente la devolvían por correo a su dueño con documentación y tarjeta de identidad intactas. Muchos de los clientes de Lowry eran graduados de una escuela de carteristas. Aunque hubiera pagado hasta $500 a cierto profesor enmascarado por sus lecciones de prestidigitación, un estudiante aprovechado que trabajase en zonas fructíferas podía recuperar el costo de su instrucción en un día. Los carteristas no eran peligrosos, confiaban en su ingenio más que en las armas, pero su inteligencia hacía todavía más difícil su captura. Lowry conocía a los astros del oficio por su reputación. Entre ellos contábase Escobar Portillo, quien con sus sensibles dedos era capaz de desabrochar el botón de cualquier bolsillo sin ser notado. Y también Sabanir Mikrovich, un gitano casi legendario, de manos tan hábiles que podía extraer una billetera, vaciarla de su contenido y, refinando su actuación, devolverla a su sitio. Mikrovich había sido capturado una sola vez en su larga carrera y se le tenía por hombre rico. Lowry guardaba bajo el cristal de su mesa una fotografía de Mikrovich que había tomado hacía 2 años con su diminuta cámara fotográfica. En la foto aparecía Mikrovich observando al gentío que hacía compras de Navidad. Pero Lowry solo había conseguido la foto porque Mikrovich era hombre que volvía la cabeza constantemente. Un instante después del disparo de la cámara, el carterista se había vuelto a mirar en derredor y al reconocer a Lowry como uno de los policías, sus actividades durante ese día cesaron por completo. Lowry nunca lo había vuelto a ver. Cuando terminó con los anuncios, Lowry hojeó su galería de fotos. No eran los clásicos retratos de un archivo policíaco de rostros impasibles y ojos apagados, sino estudios particulares suyos, tomados con la cámara indiscreta y que mostraban a sus adversarios preparándose para entrar en acción. Constantemente se refrescaba la memoria, ya que esos rostros tendrían que ser reconocidos instantáneamente entre un mar de otros rostros. Pasaban entre una multitud en cosa de segundos. Nunca se estaban quietos. En torno de Lowry, los demás inspectores de la sección de fraudes se preparaban para hacer frente a sus contrincantes. Había entre estos curanderos gitanos, falsificadores de cheques, algunos de los cuales poseían costosas máquinas para imprimir cheques de nómina, timadores especializados de todas las modalidades. Con su imaginación habían inventado métodos nuevos, concebidos en tal forma que resultaba casi imposible comprobar la culpabilidad de los usuarios. ¿Qué podía hacerse con un caballero que era gerente de un dudoso servicio de suscripciones de revistas? Pagaba a sus empleados y hasta tenía buen cuidado de descontarles el impuesto correspondiente. Y sus clientes recibían efectivamente las revistas, pero sus reuniones de ventas eran en realidad ensayos donde a los vendedores se les enseñaba cuidadosamente a representar sus papeles. Algunos se transformaban en mutilados de guerra que luchaban valerosamente por ganarse la vida pese a su incapacidad física. A otros se les adiestraba en el arte de hablar con acento extranjero para que pudiesen pasar con más posibilidad por supervivientes de algún campo de concentración o de la tiranía comunista. Esto es un negocio, afirmaba el gerente. Es un delito, pensaban los agentes de la sección de fraudes, aunque legalmente no tenían nada definido en qué apoyarse. En la sección de robo con escalo, los inspectores Maidmoor y Stoltz habían estudiado ya los informes de los agentes que durante la noche habían acudido al sitio en que ocurriera algún robo.
Si se había efectuado algún arresto, se citaban las declaraciones claves de los sospechosos. Si no se había arrestado a nadie, y esto era lo más frecuente, se incluían las declaraciones de los testigos, que a veces ofrecían pistas tan útiles como la siguiente: tenía el cuello redondo y salió corriendo por ahí. Matmore y Stoltz visitarían luego a las víctimas de los robos. Con frecuencia se pasaban horas enteras examinando la más pequeña prueba que los ladrones hubieran tenido el descuido de dejar tras sí. Siempre había alguna cosa, aunque fuera tan insignificante en apariencia como una viruta metálica de 3 milímetros de longitud. Tanto Matmore como Stoltz despreciaban al caco vulgar que no solamente dejaba profusión de pistas, sino que, a menudo, era tan torpe que se llevaba las chucherías y se le escapaban las piezas realmente valiosas. No era raro que un ladrón cargase con una pesada máquina de escribir de una oficina sin haber logrado encontrar la caja registradora, o que se llevara el televisor de una casa dejándose las joyas. Al ladrón, por otra parte, se le planteaba siempre el problema de deshacerse del botín. Los peristas de confianza eran pocos y, teniendo al ladrón a su merced, nunca pagaban sino una mínima parte del valor real de cualquier objeto. Por tanto, aunque el volumen de condenas en robo por escalo era muy elevado, Matmore y Stoltz no se sentían especialmente orgullosos de ello. Los ladrones carecían de categoría. El trabajo de estos inspectores equivalía a cazar aves de corral a tiros, mientras por el cielo volaban los patos salvajes.